Noticias de Estados Unidos de hoy, 6 de agosto de 2023. La jueza federal en Washington que presidirá el juicio contra Donald Trump le prohibió al exmandatario publicar en sus redes sociales las pruebas en su contra recabadas por el fiscal especial Jack Smith. En una declaración de la Corte Federal de la capital se afirma que tal restricción es importante porque el acusado ha emitido previamente declaraciones públicas con respecto a testigos, jueces, abogados y otros. Esta restricción limitaría la información que Trump y su equipo legal podrían compartir públicamente, incluso en redes sociales, sobre la evidencia que concierne al líder republicano. La jueza federal en Washington que presidirá el juicio contra Donald Trump le prohibió publicar en sus redes sociales las pruebas en su contra, recabadas por el fiscal especial Jack Smith. Tal restricción es particularmente importante porque el acusado ha emitido previamente declaraciones públicas en las redes sociales con respecto a testigos, jueces, abogados y otros, dijo la jueza. El fiscal especial hizo la petición inmediatamente después de que Trump publicara en sus redes sociales: "Si ustedes van por mí, yo iré por ustedes". Trump negó que se estuviera refiriendo al fiscal especial. Ayer en Alabama lo calificó de demente, desquiciado, alma perdida y mala persona. Trump afirma que se quiere limitar su libertad de expresión, pero su ex fiscal general ha repetido en el pasado que Trump hostiga. Someone who engaged in that kind of bullying about a process that is fundamental to our system. Alguien que hostiga de esa forma sobre un proceso fundamental para nuestro sistema democrático no puede regresar a la Casa Blanca, afirmó. Trump declaró que todo es una persecución política cuyo objetivo es callarlo y reclamó que la Corte Suprema de mayoría conservadora intervenga. Nobody's saying that's illegal. It's when you try to violate the procedures. Expresar una opinión no es ilegal. Lo que es ilegal es intentar violar el proceso de certificación de las elecciones, dijo su ex asesor de Seguridad Nacional. El hecho de que miembros de su propia administración le advirtieron de que no hubo fraude podría tener gran peso en el juicio. Lo más fuerte que él tiene es que todos los testigos van a ser republicanos. Si el ex vicepresidente va a testiguar, Mike Pence es republicano. Si Bill Barr, republicano. Todos los abogados desde la oficina del presidente, republicanos. Pero los abogados de Trump afirman que otros asesores sí le dijeron que hubo fraude y que su deber fue investigarlo. Trump deberá regresar aquí a Washington el próximo 28 de agosto, 5 días después del primer debate republicano. Y precisamente tras un posteo del expresidente en el que parece prometer venganza, los fiscales pidieron la orden de protección de las pruebas en contra de Trump a la jueza federal encargada de supervisar el caso, por el que la ex autoridad fue imputada tras intentar revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Si van contra mí, iré contra ustedes, publicaba el expresidente en redes sociales. A raíz de esto es que el fiscal del caso solicitó una orden de protección, mientras que el Departamento de Justicia pedía a la jueza contener la posible divulgación de detalles del proceso. En medio de sus problemas legales, una promesa del expresidente Trump destapó la controversia. Si van contra mí, iré contra ustedes, advirtió en su red social. Frase percibida como una amenaza por el fiscal especial Jack Smith, quien citando esa publicación pidió a la jueza una orden de protección para evitar que Trump divulgue información sensible que será entregada a su equipo legal. Según la petición del fiscal, si el acusado hiciera publicaciones con detalles del caso, esto podría tener un efecto perjudicial y perturbador en testigos. Es para prevenir que el
acusado y que su equipo comparta todos esos documentos, grabaciones y cualquier otro descubrimiento que exista. Orden que no es una de mordaza, aclara esta abogada, por lo que Trump podría seguir expresándose en temas no vinculados a la evidencia. Este tipo de orden de protección, que no es un gag order, no le va a prevenir a continuar haciendo esas declaraciones públicas. Ante las reacciones por la publicación de Trump, su campaña respondió que sus expresiones son la definición de discurso político y aseguró que el mensaje era para conservadores desleales y grupos de interés deshonestos amantes de China, sin mención a los fiscales. Mientras el expresidente sostuvo que los cargos en su contra son falsos y desesperados, pero le benefician. Every time they file an indictment, we go way up in the polls. We need one more indictment to close out this election. La jueza del caso, Tanya Chotkan, emplazó a los abogados del expresidente Trump a responder a la petición del gobierno para una orden de protección y tienen hasta el lunes por la tarde para hacerlo. Órdenes similares ya se emitieron en los otros dos procesos legales que enfrentan, tanto en Florida en el caso de los documentos clasificados como en Nueva York, donde los fiscales argumentaron su petición al juez citando un largo historial de Trump, desacreditando testigos. En otro tema, el gobierno de Joe Biden decidió expandir el programa que limita la movilidad de familias migrantes que solicitan asilo. De esta manera, la administración gubernamental está expandiendo a ciudades como San Francisco y San Diego un programa que limita la movilidad de las familias migrantes que solicitan asilo en Estados Unidos. Tras esta determinación, ahora los migrantes, en lugar de estar detenidos o separados, deberán respetar un toque de queda que ya se había aplicado en la frontera sur. El gobierno podrá seguir aplicando reglas que dificultan el asilo, obligando a los migrantes a solicitárselo antes al país por el que viajan o a pedirlo con la aplicación CBP-1. Así que, para ser claro, esto quiere decir que seguimos aplicando esta reglamentación y sus consecuencias en la frontera para los migrantes que cruzan de manera ilegal. La decisión de esta Corte de Apelaciones le permite a la administración del presidente Biden continuar con su política de asilo en la frontera. Dentro de Estados Unidos, el gobierno está expandiendo aquí a San Francisco, a San José, a San Diego y otras ciudades un programa que limita el movimiento de las familias que solicitan asilo, instaurando un toque de queda. En lugar de estar detenidas o separadas, el cabeza de familia tendrá que usar una pulsera con GPS y quedarse en casa entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana. ¿No es mejor usar un grillete que estar detenido en un centro? Sí, es mejor. Por supuesto que sí es mejor. Pero expertos en inmigración dicen que el toque de queda no es lo más importante. El programa está diseñado para deportar rápidamente a familias. Y ahora hay un nuevo requisito. Después de llegar, tendrán que presentarse a una entrevista de miedo creíble. ¿Cuánto tiempo tienen para esa entrevista? Yo diría que probablemente son más o menos 6 semanas. ¿Okay? Y en esas 6 semanas me supongo que no tienen dinero. Todavía están pagando a la gente que les ayudó a venirse para acá, para los Estados Unidos. Y piensan como es una entrevista preliminaria en el proceso. No. Si uno no pasa esa entrevista, son deportados inmediatamente para su país de origen. Por eso dicen es más importante que nunca conseguir un buen abogado. En otro tema, hospitales y clínicas se han visto afectados en varios estados del país a raíz de un ataque cibernético que obligó a cerrar las salas de emergencia, canceló procedimientos quirúrgicos y desvió ambulancias. Hoy en día los ataques se usan o se llevan al cabo utilizando inteligencia artificial. Prospect Medical Holdings, una empresa en California que administra docenas de centros de salud en Estados Unidos, dijo mediante un comunicado que al enterarnos de esto desconectamos nuestros sistemas para protegerlos
y lanzamos una investigación con la ayuda de especialistas en ciberseguridad de terceros, agregando que están trabajando diligentemente para volver a funcionar con normalidad lo más rápido posible. Desgraciadamente, el momento que pasan este tipo de ataques pone en peligro la vida de todos nosotros. Esto va mucho más allá de simple pérdida de dinero, porque pone en riesgo los servicios médicos y también el sistema para poder atender emergencias. En Connecticut, los departamentos de emergencia de Manchester Memorial y el Hospital General de Rockville estuvieron cerrados gran parte del jueves y los pacientes fueron enviados a otros centros. Según la red de salud del este de Connecticut, también se suspendieron cirugías selectivas, citas ambulatorias y eventos de donación de sangre, entre otros servicios. En Pensilvania, 4 hospitales se vieron afectados. Me preocupa mucho porque yo siento que mis pacientes van a perder confianza en los hospitales y confianza de prestarnos la información. La doctora Jamie Fernández experimentó los efectos de un ataque cibernético durante su turno de trabajo. Yo sí tenía muchas dificultades dando la historia del paciente, como me estás diciendo, como me estaba dependiendo mucho en lo que me dijeron los pacientes. Y muchas veces los pacientes no se recuerdan todos los procedimientos, todos los medicamentos que tienen. Tanto el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos como el FBI están ayudando con la investigación en este caso. Y de esta manera cerramos este espacio informativo. Como siempre, ha sido un gusto poder acompañarlos y el reencuentro será en otro video aquí a través de Noticias de Estados Unidos.